Bueno, ya con este vídeo, ahora sí, en este vídeo ya acabamos el análisis, ¿no?, de las fronteras de Europa entre 1800 y la actualidad. Estamos en el año 46, ¿vale? Voy a poner un segundo esto de aquí, a ver, un momentín. Entonces, esto es bastante rápido. ¿Por qué? Porque en realidad las fronteras cambian poco, con la excepción, voy a ponerlo sí, para que se pueda ver. ¿Vale? Con la excepción. Vemos que, por ejemplo, Islandia ya es un país independiente, ¿eh? Es un país pequeño, pero es un país. Entonces, aquí estamos ya en el año 46, más o menos, pues para que veáis que Alemania sigue dividida, sería un poco, Austria también sigue dividida. Aquí vemos cómo, ¿vale? Aquí ya los sectores de los aliados en Alemania se han unificado y es cuando se produce la división, que es en el año 49, es un año antes. El año 49 es cuando se produce la división. Alemania Occidental, la Alemania digamos, que tiene una democracia liberal, mientras que la Alemania Oriental pues sería la antigua RDA bueno, que estará vinculada con la esfera de poder de la Unión Soviética, ¿vale? Entonces, Austria veis como que sigue dividida todavía y se crearon varias zonas internacionales. Por ejemplo, Trieste es una zona en la que, bueno, era como una frontera entre Italia y Yugoslavia, que durante varios años fue como una ciudad internacional, autónoma, digamos, independiente. Y luego tenemos el Sarre, esta pequeña región que será también independiente hasta el año 55. Es o sea, crean como un estado tapón, como un país tapón entre Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque no se fiaban todavía de Alemania. Es decir, había pasado la Segunda Guerra Mundial, pero decían a ver si van a volver aquí a invadirnos, ¿vale? Todo lo demás es bastante similar, ¿vale? Luego ya veremos, vamos a ya adelantarnos un poco y vamos a poner lo que pasará aquí en Checoslovaquia y sobre todo lo que va a pasar en los Balcanes, ¿vale? Porque el resto del mapa, ya os aviso, no vamos tampoco, bueno, y sobre todo aquí, por supuesto, en la Unión Soviética. Fijaos que la Unión Soviética se hace más grande. Es los países del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia se integran en la Unión Soviética, al igual que lo hicieron ya años antes. Aquí tenemos a las tres caucásicas. Tenemos a Georgia, tenemos a Azerbaiyán y tenemos a Armenia. Y aquí también tenemos, bueno, aquí tendríamos, bueno, y luego ya, bueno, un segundo. Esta zona de aquí la vamos a pintar porque esto aquí sería la zona de Ucrania, ¿vale? Pero bueno, serían los cambios que va a haber. Y bueno, y por supuesto, Alemania, ¿no? Vamos a continuar. Aquí sí que, así que aquí sí que vamos década a década porque no hay así cambios importantes, ¿no? En el año 60 hay que tener en cuenta pues, que 3 años antes, en el 57, es cuando se crea la Comunidad Económica Europea. Es como que países como Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Italia y Alemania Occidental se como ponen en común parte de su producción. Primero ponen la parte de producción del carbón y del acero, luego lo expanden y hacen pues como eso, pues como un club de países que intentan tener primero una unión europea y después una unión política, ¿vale? Es como el embrión de la actual Unión Europea, ¿no? Mientras en la parte oriental pues hay intentos bueno, de no estar tan ligados a la Unión Soviética. Hay un intento de un gobierno de Hungría, también en el año 56, que no funciona bien. Es, digamos que intentan hacer otro tipo de socialismo. Pasa lo mismo también en Polonia, pasa lo mismo en Checoslovaquia, que pasará unos años después, en el año 68, en la conocida como Primavera de Praga. Pues intentarán un poco desligarse de la Unión Soviética. Yugoslavia, ¿vale? Es como que sigue, también tiene un sistema comunista, una economía planificada, pero es como independiente de la Unión Soviética, es decir, que va un poco a su bola.
¿vale? Entonces, las fronteras no cambian. Vemos que aquí ya, bueno, ha desaparecido ya el Sarre. Entonces, en estos países, que son así como los más importantes, no hay así cambios importantes. Y bueno, lo que nos interesa también ver que es un momento en el que hay una cierta inestabilidad. Tenemos también dictaduras, tenemos una dictadura aquí en España. Un segundo, que esto se me va, que no quería hacerlo esto. Bueno, más o menos, ¿no? Se queda bien. Vale. A ver, en España, quería decir, en España hay una dictadura. En Grecia hay una dictadura desde el año 67, la dictadura de los coroneles, y tenemos también una dictadura en Portugal, ¿vale? Es decir, que fijaos, en el norte sería democracias, en el sur tenemos dictaduras y en el este tenemos también dictaduras, en este caso, socialistas, ¿vale? Comunistas. Entonces, vamos allá a los años 80, ¿vale? Es como que en España ya no tenemos una dictadura, en Portugal tampoco tenemos una dictadura y en Grecia tampoco tenemos una dictadura, ¿vale? Pero Alemania, por ejemplo, sigue dividida y la Unión Soviética pues todavía no se ha desintegrado. Década de los 90, una década maravillosa, pues aquí lo mismo, aquí es como que está a punto de saltar todo por los aires. De hecho, lo primero que salta es Alemania. Fijaos que Alemania se unifica, ¿no? Estas imágenes de cuando el muro de Berlín, que las personas empiezan a romperlo y saltan y todo, pues como que Alemania ya es un país unificado. Lo siguiente que va a saltar por los aires va a ser la Unión Soviética y sobre todo los Balcanes, ¿no? Yugoslavia, la guerra de los Balcanes. Esto quizás lo podría explicar en otro vídeo, pero bueno, eso otro día, ¿vale? Si queréis. Aquí es como que, ¿veis lo que decía? La Unión Soviética, la mayor parte del territorio pasa a ser Rusia, pero aquí tenemos en el Cáucaso, que es una zona fronteriza entre Europa y Asia, pues ya aparecen Georgia, Armenia y Azerbaiyán, vuelven a aparecer Estonia, Letonia y Lituania. Esta parte de aquí es Kaliningrado, que es una parte que esto es Rusia, ¿vale? Es como que Rusia se queda este trocito de aquí, esto no es Rusia, Bielorrusia también y Ucrania, ¿vale? Y también, un segundo que lo voy a empezar a borrar aquí todo y ya terminamos entonces. Y luego tenemos aquí Checoslovaquia, es como que se divide de una manera amistosa entre Chequia o República Checa y Eslovaquia, ¿vale? Digamos que Checoslovaquia pues es como que llegan a un acuerdo y se dividen. En Yugoslavia pasa todo lo contrario, es decir, ocurre una guerra. Aquí he puesto el 2001, un segundo, que me he liado, aunque bueno, un segundo. 91, 92, exacto. Eso es lo que quería. Vale, bueno, es igual. Entonces, lo que quería enseñaros era lo que va a pasar en los Balcanes. Los primeros países que se independizan son Eslovenia y Croacia. Y bueno, y después intenta independizarse Bosnia, que es cuando ya en el año 92, que aquí no sale, pero va a salir en el siguiente, ya es cuando Bosnia se intenta independizar. Macedonia parece también que en esta zona no hubo guerra, ¿vale? Y es como que Yugoslavia, ya en unos años, pasa a llamarse Serbia, ¿vale? Todavía se llama Yugoslavia durante unos años, esto es ya cuando ya termina la guerra. Veis que ya tenemos más países en Europa. Que todavía se llamaba Yugoslavia, es como la heredera. Creo que es a partir de aquí. Vale, aquí ya es como que Yugoslavia pasa a llamarse Serbia y Montenegro. ¿Vale? Es como los principales cambios de fronteras están aquí ahora mismo en Europa, ¿vale? Serbia y Montenegro. Y en el 2006, aunque aquí a lo mejor pone el 2007, correcto, será el 2007, es cuando ya Montenegro, ¿veis? Se desgaja de Serbia, se convierte en un país independiente, ¿vale?
Luego, 2 años después, Kosovo intentará hacer lo mismo, que es una zona que está por aquí. Pasa que es un país que está reconocido por la mitad de los países del mundo, ¿vale? Hay países que lo han reconocido, por ejemplo Alemania lo ha reconocido, pero España todavía no lo ha reconocido, ¿vale? Pero esto podría dar para otro vídeo, ¿vale? Entonces ya es como que el último país que se crea, aunque es un país que no está reconocido, fijaos que aquí lo que hacen es poner la frontera, pero no le asignan un color, esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí sería Kosovo. Entonces, pues para que veamos que muchas veces con un mapa, ahora sí que ya podemos ponernos en el 2021, ¿vale? Que es, vale, en 2021 sería como tenemos Europa, ¿no? Fijaos, Europa es un mosaico de países. Tenemos, si no me equivoco, son 54 países o algo así, ¿vale? 27 de ellos en la Unión Europea, ¿vale? Hay países europeos que no pertenecen a la Unión Europea, para que nos quede claro lo que quiero decir. Y simplemente ya para despedirme, voy a ponerlo un momento. A ver, eso. Quería ponerlo para que se viera bien todo. Y ya me despido. Bueno, no tanto yo. Antes sí que lo he cuadrado. Bueno, así más o menos, ¿vale? Bien, está bien. Está ahí Islandia que no se ve, pero bueno, pero es igual. Es simplemente pues para que veamos la diferencia, ¿no? Han pasado 121 años, pero el año 1800 pues Europa era bastante distinta, sobre todo en su parte más oriental, ¿vale? Fijaos que había muchos países que no existían, ¿vale? En cambio, en el 2021 pues tenemos un mosaico, ¿no? De países más o menos pequeños. Es verdad que estamos rodeados de países bastante más grandes, por ejemplo Rusia, ¿no? Pero bueno, digamos que Europa pues funciona como un sistema de países no demasiado grandes si nos comparamos, por ejemplo, con Rusia, Estados Unidos, China, por ejemplo, ¿vale? Indonesia, por ejemplo, si nos vamos a Asia. Pero bueno, esta sería la evolución. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil sobre todo y que hayáis aprendido cositas, ¿vale? Venga, nos vemos y nada, un saludo, un abrazo y lo que sea. ¿Ve? Se quita esto. Ahora.